Muy buenas, soy Sofía y estoy aquí con mi compañero Guille. Muy buena. Que somos estudiantes de la Facultad de Física de Sevilla. Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de El Colisionador de Ideas, el podcast de NUGREM, hoy desde el CNA, el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, al que queremos agradecer por la posibilidad de grabar en sus instalaciones y además de la Universidad de Sevilla por las facilidades y el material que nos da. Hoy nos acompañan Julia Pérez y Juan Sánchez, investigadores y estudiantes de doctorado que trabajan hoy desde el PSFT, Plasma Science and Fusion Technology, un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, que está dirigido por Eleonora Biezer y Manolo García Muñoz. Julia, física del plasma, trabaja hoy desde el CNA y además colabora con el Instituto Max Planck de Física en Alemania. Y además Juan, ingeniero industrial, trabaja hoy en los laboratorios del Departamento de Electrónica de la Escuela de Ingeniería de Sevilla. Bienvenidos a todos. Hola, gracias. Hola, muchas gracias. En el episodio de hoy nos gustaría conocer más acerca de no solo la energía creada por fusión nuclear, un proyecto mayúsculo en el que lleva trabajando la física muchísimos años, sino también de vuestra trayectoria hasta el día de hoy como físicos y trabajando en el doctorado, ¿no? e ingenieros, y cómo vuestro día a día pues en este proyecto, que al final suena como un lugar muy lejano para mucha gente y que nos gustaría pues, poder acercar para que la gente conociera más de cerca y además pues, aquellos que también se van a involucrar en este camino, tanto laboral como académico. Bueno, entonces para empezar yo quería hacer una preguntilla aquí para todos los que desconozcamos, me incluyo, todo esto del plasma, la fusión, que son nombres que se usan un montón, yo que sé, en películas, en plan Marvel y así, cosas chulas, ¿no? Pero no tenemos ni idea de qué es. Si podéis explicar así por encima de qué se trata todo esto y por qué se invierte tanto dinero y tanto tiempo y todo en utilizarlo como, por ejemplo, futura fuente de energía. Vale, pues puedo empezar yo hablando un poco de lo que más es la física. La fusión es el proceso por el cual dos núcleos ligeros se unen y forman uno más grande. Entonces, si todos nos acordamos de esta famosísima ecuación de Einstein, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, esa masa que sale de unirse dos núcleos puede dar lugar a una grandísima cantidad de energía. Este proceso es el que ocurre en las estrellas y por tanto en nuestro Sol. Por eso nosotros en nuestro proyecto decimos que lo que queremos es construir un Sol en la Tierra y nos podemos imaginar además que el mecanismo por el cual podemos obtener fusión en la Tierra pues debe ser muy distinto al que ocurre en las estrellas. Lo que sí tenemos que tener claro cuando hablamos de plasma, ¿qué es el plasma? Y es que cuando tenemos una reacción de fusión tenemos unas temperaturas muy elevadas, de millones de grados Kelvin. Entonces, a esta temperatura, la materia pasa a ser un cuarto estado, que no es ni el líquido, ni el sólido, ni el gaseoso que conocemos, sino el plasma, donde tenemos iones y electrones que se mueven libremente, como si fuera una especie de gas ionizado. Y lo que queremos hacer con este plasma es poder confinarlo, porque si no, pues tenemos una materia a unas temperaturas altísimas que, como os podéis imaginar, podríamos liarla donde lo tuviéramos. Sí, como comenta mi compañera Julia, este proceso, el proceso de la fusión en las estrellas sucede de forma natural gracias a precisamente la enorme cantidad de masa que compone las estrellas y de tal manera que en su núcleo, gracias a esa presión gravitacional tan enorme, ese plasma, esos átomos, ¿no?, de hidrógeno que de forma natural se repelerían, pues gracias a esas presiones tan grandes que hay en el núcleo del Sol, consiguen fusionarse de manera natural. Evidentemente en la Tierra no tenemos este mecanismo gravitacional, entonces nos las tenemos que apañar, ¿no?, de alguna forma. Normalmente, básicamente, hay dos conceptos a partir de los cuales se trata de controlar y de hacer esta fusión, traer esta estrella a la Tierra en experimentos aquí, ¿no? Por un lado tenemos el confinamiento inercial, que básicamente consiste con láseres muy potentes proyectados sobre una esfera del combustible de la fusión, que luego quizás hablaremos un poco más de ello. Inciden sobre esta pelotita, ¿no?, de combustible y a partir de la desintegración y de la consecuente, ¿no?, fuerza de acción y reacción se permite comprimir muchísimo este hidrógeno hasta alcanzar las condiciones de fusión
Eso sería uno de los conceptos, una de las formas de realizar fusión en la Tierra. El otro, que es el que actualmente parece que tiene mejor pronóstico para conseguir este objetivo, ¿no? Que es aprovechar la energía de fusión para nosotros, para nuestro beneficio, es el confinamiento magnético. El confinamiento magnético se basa básicamente en la idea de que, como el plasma no deja de ser, como decía mi compañera, un gas ionizado, al estar en presencia de un campo magnético, se le ve ejercida unas fuerzas de Lorentz. Configurando estos campos magnéticos de una manera muy concreta, podemos confinar, es decir, por así decirlo, enjaular este plasma que está a millones de grados, de tal forma que se encuentre digamos, levitando, ¿no?, gravitacionalmente dentro de estos campos magnéticos, sin tocar las paredes de nuestra máquina, porque al estar a una temperatura tan alta, pues evidentemente ningún material lo resistiría, y de esa forma pues alcanzarla en estas máquinas, alcanzar las condiciones de fusión. Básicamente eso, mecanismos por los cuales podemos conseguir que las partículas pues superen es que en Coulomb, español, ¿no? eso sí, la barrera de Coulomb, Coulomb. perdón, para poder estar lo suficientemente cerca como para que se fusionen. Y en general, pues bueno, todos sabemos el contexto actual que vivimos de crisis climática y energética, en el que a la vez que se le están diciendo que no a la energía de fisión nuclear, y nos estamos también un poco intentando apoyar en las energías renovables, mientras que también pues, tenemos un montón de energías que están basadas en combustibles fósiles que sabemos cómo afectan a nuestro efecto invernadero, a la capa de ozono y a la contaminación con la que vivimos, pues tenemos que tener una manera en la que podamos obtener energía sin que dependamos únicamente de efectos climáticos o geográficos como le ocurre a las fuentes renovables, y sin que además suponga tanto revuelo mediático o de la población por el miedo a los combustibles nucleares como ocurre con la fisión. Y obviamente también intentando dejar de lado pues, todo lo que son los combustibles fósiles, que nuestra esperanza es que poco a poco pues, podamos dejar eso de lado y dentro de unas décadas podamos cargar el portátil, por ejemplo, gracias a un reactor de fusión. La fusión viene como una bastante prometedora solución porque no contamina, no produce residuos radiactivos que duren mucho en el tiempo, como ocurre con la fisión, y además necesitas muy poquito combustible para tener una gran cantidad de energía. Por hacernos una idea, siempre lo decimos como que un vaso de agua puede dar energía para una familia de 4 personas en una vida media de 80 años. Y es agua porque nuestro combustible son isótopos del hidrógeno. Entonces, uno de ellos se encuentra, de hecho, en proporción bastante amplia en el agua del mar, y el otro se saca a través del litio. Tenemos, hablando de lo que son ahora mismo uno de los combustibles más prometedores, que son el deuterio y el tritio. Son bastante prometedores porque tienen una alta cross-section, cuya palabra en español tampoco me sale ahora mismo, Sección para transversal, pero Sí. tampoco. para una baja energía dentro de las altas energías con las que tenemos que trabajar. Porque nosotros en fusión, cuando hablamos de temperatura, nos referimos con unidades de energía. Porque digamos que es la energía cinética que tendrías que darle a las partículas para que superen esa barrera de Coulomb. Entonces hablamos, por ejemplo, pues la temperatura en electronvoltios o kiloelectronvoltios o megaelectronvoltios. Claro. Nunca hablamos en unidades de grados Kelvin o grados Celsius. Entonces, pues bueno, en todo este contexto, nuestro gran objetivo, o lo que nos hace también un poco querer investigar esto, es saber que tiene un fin humanitario y un fin muy grande, que es poder resolver grandes problemas en los que ahora mismo nos enfrentamos y que, bueno, pues parece una gran solución para ellos. Totalmente. Claro. Está claro, vamos, lo que la comunidad científica tiene muy claro es que la energía de fusión será la fuente de energía que va a revolucionar, ¿no? Cómo generamos electricidad y cómo energizamos nuestras sociedades en este siglo. Y en ese contexto, ¿no?, que estaba describiendo Julia, desde la Universidad de Sevilla pues se está apostando muy fuertemente por la investigación en la fusión nuclear.
y aquí y en eso estamos, ¿no? Claro. O sea, lo más grande ahora mismo es obtener más energía de la que se le pone a la máquina, básicamente. Sí. Y eso es lo que hay que resolver. Claro, precisamente, como estabais hablando, este proyecto plantea numerosos retos tanto para la física como para la ingeniería por las condiciones que necesitan y los mecanismos que requieren los tokamaks, que son los dispositivos que producen esta fusión nuclear. Y por un lado tenemos pues eso que hemos estado hablando, las temperaturas que se tienen que controlar, así como la inestabilidad del plasma y la propia viabilidad del proceso energético. Entonces, pues vosotros como estudiantes de doctorado y activos investigadores en estas cuestiones, nos gustaría saber en qué parte del proyecto estáis directamente involucrados, saber qué tipo de trabajo realizáis, si es más teórico o también lo lleváis más a la práctica y qué problemas estáis vosotros enfocados en resolver en concreto. ¿Empiezo yo? Venga, sí, empieza tú. Pues en mi caso, yo mi investigación, mi proyecto de doctorado, bueno, como decía en la presentación, yo soy ingeniero industrial y concretamente estoy especializado en electrónica de potencia. ¿Qué pasa? En uno de los componentes más importantes, digamos, más críticos en los tokamaks, que quizás antes no hemos hablado de confinamiento magnético, no hemos hablado de tokamaks, pero bueno, para que la gente lo entienda, son dispositivos de confinamiento magnético que se utilizan, ¿no? para hacer estas reacciones de fusión. Con forma de donut, importante. Eso, con forma de donut, justamente. Y uno de los componentes más críticos son las fuentes de alimentación que se utilizan en los tokamaks para energizar las bobinas de campo magnético de los tokamaks, ¿vale? Como bien decíamos, lo que se necesita son campos magnéticos muy, muy fuertes para confinar este plasma que está muy, muy, muy caliente, y para eso lo que hacemos es los tokamaks tienen una serie de bobinas alrededor de diferentes tipos. Están las bobinas de campo toroidal, las bobinas, el solenoide central, que tiene su propia, digamos, su propia tarea, ¿no? Dentro de lo que es confinar el plasma, y las bobinas poloidales, ¿no? Que serían las que un poco tratan de darle una forma al plasma y controlar un poco su estabilidad. Entonces, a todas estas bobinas, para generar el campo magnético, como sabéis, hay que hacerles pasar una corriente. Y el reto está en que, como hacen falta unos campos magnéticos tan grandes, pues esas corrientes también tienen que ser muy grandes. Y además, tienes que ser capaz desde la fuente de alimentación, que es la que energiza estas bobinas, tienes que ser capaz de entregar una gran cantidad de potencia en muy poco tiempo. Entonces esto, si bien la electrónica de potencia en las últimas décadas se ha desarrollado un montón, pero en el caso de los tokamaks es un campo de investigación todavía bastante abierto, porque digamos, un tokamak no es la típica carga que tiene un sistema de electrónica de potencia, como puede ser, yo qué sé, paneles fotovoltaicos, ¿no? La gente puede imaginarse eso. Tiene unos requisitos bastante exóticos en cuanto a eso: la potencia que hay que entregar, la sincronización, porque cada bobina tiene que entrar en juego en el momento que tiene que entrar, y temas de seguridad. Entonces, yo estoy, básicamente, trabajo dentro de el proyecto del Tokamak Smart, que, como decíamos, es el tokamak que estamos construyendo y operando en la Universidad de Sevilla, en lo que serían las varias fuentes de alimentación que hay. Y en concreto, mi proyecto de doctorado sobre todo está enfocado a desarrollar una fuente de alimentación para instalar una bobina superconductora de alta temperatura en Smart y hacerla funcionar.
Pues mi proyecto es totalmente diferente. Nada que Mientras ver. que él es ingeniero, yo soy más física. Sí que es un proyecto experimental, pero también tengo un gran peso de pues, escribir código, simular, algo más teórico, aunque creo que le pasa a la gran mayoría de los investigadores. No todos están en un laboratorio, sino que luego también hay que analizar los datos y tener teoría. Y básicamente yo pues lo que trabajo es con diagnóstico. Trabajo con un diagnóstico que está basado en espectroscopía por intercambio de carga, en el que gracias a ese diagnóstico pues puedes obtener información sobre parámetros muy importantes en el plasma, ya sea la temperatura, la velocidad de los iones o la densidad de los iones y impurezas que componen ese plasma. Entonces, importante saber que dentro de un plasma tienes los iones principales que conforman el plasma. En nuestro caso, pues si tenemos un plasma de deuterio y tritio, pues esos serían los iones principales del plasma. Y luego tienen las impurezas, que son otro tipo de iones, que lo que hacen es interrumpir el buen funcionamiento del plasma. Entonces también es importante saber qué cantidad de impurezas y en qué proporción las tengo. En mi caso, pues yo empecé trabajando un poco con impurezas, pero ya mi proyecto de doctorado es con iones principales. En concreto, quiero estudiar cuál es la densidad del deuterio en el borde del plasma. Digamos que nos separamos, como no podemos estudiarlo todo a la vez, o intentamos enfocarnos en algo muy concreto. Hay gente que se centra más en el core, en el corazón, el centro del plasma, y otra gente que en el borde, porque los mecanismos por los que funciona el transporte en una zona o en otra de la máquina pues difieren un poco. Entonces, digamos que mi intención o mi objetivo de mi tesis es saber determinar de manera un poco más exacta de lo que se ha hecho hasta la fecha la densidad que hay en ese borde del plasma. Es complejo por una serie de mecanismos que ocurren en el plasma y entonces hasta ahora pues lo que normalmente se tenía como asumido que se usa y que funcionaba bastante bien era aplicar diferentes aproximaciones teóricas a través de cálculos numéricos o cálculos matemáticos. Pero es importante tener una medida o una determinación más exacta de esa densidad del deuterio porque, por ejemplo, una de las cosas que directamente determina o que es bastante determinante es en la potencia de fusión. Entonces, tanto para futuros como presentes reactores de fusión, tú quieres saber cuánto deuterio vas a tener al final, no solo el que le inyectas, sino porque tú del que le inyectas, el que al final tienes, como hay diferentes reacciones y mecanismos, se pierde. Entonces quieres saber cuánto tienes para saber qué potencia de fusión vas a tener. Y no solo eso, sino también entender qué mecanismos de transportes y de confinamiento están dirigiendo el plasma que tienes. Entonces, pues básicamente eso. De manera exacta poder determinar, poder también saber cómo de exactas eran las aproximaciones que estaban empleando, cuánto difieren o no difieren de los resultados que yo tengo. Y no solo eso, sino que yo ahora mismo estoy enfocada en un tipo de régimen del plasma que se llama H-Mode, plasma de alto confinamiento, pero depende de las máquinas, se pueden llegar a diferentes regímenes. Entonces, una vez que a lo mejor lo tenga desarrollado, es la idea, ¿no? Una vez que esté como más validado para un tipo de plasma, pues se puede aplicar para más tipo de plasma, para más tipo de iones principales y también pues quizá incluso generar una base de datos de tal manera que el proceso sea más rápido, no sea yo ahí como todo el día en el ordenador como aburrida. Entonces, bueno, aburrido no, que me encanta lo que hago, pero quizás si alguien más tuviera que hacerlo no lo encontraría tan divertido. Claro. Y bueno, sobre todo eso que habéis estado comentando, en la cultura popular no se suele escuchar, pues como he comentado antes, estas palabras de fusión, fisión y plasma. Pero ¿qué opináis vosotros de la opinión que tiene la sociedad sobre esto, de todo lo de el miedo sobre lo que habéis comentado antes, la fusión y la fisión, el peligro que tiene una aunque la otra no? ¿Qué conoce la gente de esta fuente de energía, todo el plano social? Yo creo que por intereses también políticos y económicos le ha dado bastante boom al tema de la fusión y no se ha dirigido la opinión pública hacia el mismo sitio al que se dirigía la fisión. Porque, por ejemplo, la fisión también desde los medios y desde gobiernos se le ha diabolizado, ¿no? No estoy de acuerdo con eso, pero al final también hay que aceptar que si la opinión pública y la población no quiere una cosa, va a ser difícil tenerla. Claro. No es lo que pasa con la fusión. La fusión ahora mismo, como se está apostando por ella y se está invirtiendo mucho dinero como posible solución a muchos males, se está intentando vender de manera que
la población no desarrolle una mala opinión al respecto. De hecho, creo que la gente cuando piensa en fisión piensa en un nuclear, pero cuando piensa en fusión no se lo plantea tanto. Es verdad que la fusión pues no va a tener esos residuos radioactivos tan duraderos como le pasa a la fisión. Y luego otra cosa, a mí siempre me gusta decir como ejemplo, me parece bastante significativo, si pensamos por ejemplo en Alemania, que es un país que ha dicho que no a los reactores de fisión, está cerrando todas sus centrales, a la misma vez de los países, no sé si era el top 3 de países o el top 4 de países en el mundo, que más dinero está invirtiendo en la investigación en fusión. Me parece algo bastante significativo y que hace entender cómo está funcionando ahora mismo el mundo en torno a estos dos temas. Sí. No sé si Juan tiene algo más que... Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo lo que percibo cuando hablo, ¿no?, con la gente que no está metida en este mundo es que la fusión cada vez se conoce más. O sea, cada vez, creo que hace 5 años a lo mejor que yo empecé, ¿no?, al principio a conocer un poco el mundillo. Creo que era mucho más desconocido. Creo que ha habido un gran avance en ese sentido en lo que es el conocimiento público de la fusión. Y ya pues a la gente le empiezan a sonar, ¿no?, con palabras como proyectos como ITER, que a lo mejor luego podemos hablar un poco de eso. Pero también es verdad que todavía hay mucho... se tiene mucho respeto a este tipo de cosas precisamente porque al final uno cuando habla de fusión-fisión pues le suena, ¿no?, a Chernóbil y a bombas nucleares y eso. Y yo creo que aquí es importante recalcar que una de las ventajas principales que tienen los reactores de fusión respecto a los de fisión es que son intrínsecamente seguros en la cuestión del tema de la reacción en cadena. En un reactor de fusión, en ningún caso se podría dar una reacción en cadena que supusiese un accidente nuclear, precisamente porque el plasma, que es con lo que al final nuestro combustible, con lo que nosotros trabajamos y generamos la fusión, es tan inestable ¿no? Es verdad que está muy caliente, pero es muy inestable y lo que es la densidad, como decía antes Julia, la cantidad de combustible que hay dentro de la máquina en cada momento es muy, muy, muy pequeña. Entonces, si por lo que sea el plasma deja de ser estable y se desconfina, lo máximo que puede pasar, bueno, lo que pasa simplemente es que el plasma se enfría y para la reacción. O sea, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay un problema de reacción en cadena ni nada por el estilo. Y bueno, eso. Entonces, yo creo que la conclusión es esa, que cada vez que tenemos la sensación de que se está llevando la comunicación de la fusión bastante bien, todavía hay mucho que realizar y bueno, en eso también nosotros nos gusta aportar nuestro granito de arena y por eso venimos aquí y tratamos de un poco divulgar todo lo que podemos de lo que hacemos. Además, no sé, yo tengo la sensación, ya como también para terminar, que la gente con la que hablo a lo mejor de mi entorno, que hay gente que a lo mejor si le hablas de fisión se asusta, luego esto le parece súper chulo y están como, ay, no sé qué, como que tienen además como mucha esperanza puesta en que esto funcione y de verdad es una solución. Y pues nosotros también tenemos las esperanzas en ello, ¿no? Por eso apostamos por ello, pero creo que es verdad, como dice Juan, se está haciendo muy buen trabajo por parte tanto de los medios, también porque interesa, porque con todo el dinero que se está invirtiendo tiene que salir bien y tiene que tener buena opinión, si no se iría un poco al garete, pero en general creo que no estamos muy preocupados por la opinión pública. Además, como estábamos hablando, de hecho, hay un montón de países ya que están apostando por ese proyecto y al final que todos están un poco pues trabajando con su pieza en el esquema. Y es verdad que la ciencia a veces, más que, o sea, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Pero hay veces que se llega a desarrollar pues en líneas más paralelas porque cada uno quiere conseguir su propio fin o conseguirlo antes, ¿no? Esto ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Y por eso queríamos preguntaros si veis o notáis que existe una competencia intensa a nivel internacional para alcanzar esta meta de la fusión comercial y controlada, y cómo también veis que afectan pues, al final todos estos conflictos que hay vigentes hoy en día a este trabajo multitudinario que involucra a tantas personas.
Yo creo que hay varios ejemplos muy paradigmáticos de esto que hablan, ¿no? De cómo a lo largo de la historia los grandes proyectos científicos se han llevado adelante bien gracias a una gran colaboración internacional o bien gracias a una competencia feroz, Sí. ¿no? Yo creo que podemos pensar, por ejemplo, en ahora, ¿no? Ahora que está tan vigente con lo de Artemis, pues la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Creo que eso es un ejemplo de cómo esa competencia realmente hizo avanzar de forma muy rápida un proyecto muy complicado, pero luego también tenemos el ejemplo un poco más, la contraparte siguiendo, ¿no? Dentro de la de los vuelos espaciales, la Estación Espacial Internacional, ¿no? Yo creo que ese es un gran ejemplo de cómo la colaboración internacional de prácticamente todos los países ¿no? alrededor del globo fueron capaces de llevar a cabo un proyecto científico de gran envergadura. Para mí, creo que la fusión en este momento tiene un poco de ambas, en el sentido de que al final es conseguir energía de forma barata, eficiente, limpia, es un asset, ¿no? Un beneficio, un hito muy estratégico para muchos países. Y por lo tanto ahí se está apostando en muchos países por proyectos, digamos, nacionales dentro de su propio país para ser, digamos, los primeros que son capaces de utilizar la fusión. Pero luego realmente lo que está claro es que en el punto en el que estamos es totalmente y absolutamente necesaria la colaboración internacional. Este proyecto, ¿no? de la fusión no se va a conseguir si no arrimamos todo el hombro. Y ahí entra, yo creo, un ejemplo súper claro que es el proyecto de ITER. Claro. Yo, de hecho, ya como ¿no? para compartir experiencia personal, hace un mes y medio estuve, de hecho, de visita allí y a mí una de las cosas que más me sorprendió, aparte de ver la máquina y lo que se está haciendo allí, que es absolutamente increíble, y la envergadura es casi que no se puede no te entra en la cabeza, ¿no? Lo que se está haciendo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es que, ¿no? íbamos yendo por las oficinas y en cada oficina, en cada pasillo había gente de China, había gente de Francia, había gente de Estados Unidos, había gente de la India, y se veía como todos estaban trabajando conjuntamente y todos estaban colaborando, ¿no? De Yo hecho, creo que sí. o sea, ITER en sí es un proyecto internacional. Total. Está en Francia, Vaya. pero es territorio ambiguo, o sea, no lo diría ambiguo, pero internacional. No, Sí. creo que se rige por las leyes de todos los países que han colaborado, que Sí. toda la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, la India, Corea, no sé si me estoy dejando alguno, no, por favor, que no se sientan Bueno, ofendidos, pero Sí, no pasa creo que hay nada. una serie de países que son sí. como fundadores y luego se han ido sumando a Claro, otros países. sí. Creo que me suena Brasil, me suena la India, yo Sí. creo que estaba desde el principio. Japón también, Sí, es es verdad, decir, perdón, Japón. están todos, realmente prácticamente todo el mundo está ahí representado. Y eso, A la vez que son luego países que por sí mismos también compiten, porque luego Sí. hay países Claro. que tienen fama de competir más que otros, ¿no? Creo que, por ejemplo, dentro de lo que es la Unión Europea, pues colaboramos un montón. Unos y los otros, pues no somos. Igual que, por ejemplo, dentro del grupo, y yo sin poder ir a ASDEX, que está en Alemania, en la máquina que tiene allí el Max Planck del plasma, pues no tendría los datos que tengo, ¿no? O otros compañeros que colaboran con COMPAS, que está en República Checa, gente que va a Reino Unido, incluso a Estados Unidos. Creo que a la vez que sí que hay como un objetivo de, a ver, soy el primer país que lo consigue y tal, porque eso sería un hito y al final eso todo el mundo lo tiene en la mente, es un mundo de colaboración, porque es que luego hay máquinas que tú no tienes y que sí que tienen otros países o
o máquinas con peculiaridades que tú no puedes tener, recursos que otros países tienen y tú no, a pesar de que, por ejemplo, España está invirtiendo un montón, pero siempre hace falta esa colaboración, no solo a nivel ya más grande de países, sino eso, como decía Juan, a nivel de investigadores. Sí, Porque... vamos, sin ir más lejos, el Tokamak Smart no hubiera sido posible sin toda la experiencia acumulada de años dentro del grupo trabajando en otras máquinas, Sí. ¿no? Entonces yo creo que eso está claro, ¿no? La experiencia, la colaboración, sobre todo en este mundillo un poco reducido de los tokamaks, que realmente, como podréis imaginar, construir un tokamak es un reto complicado, no hay mucho en el mundo y los pocos que somos, por así decirlo, tenemos que estar muy, muy unidos y tener una colaboración muy estrecha pues, para aprovechar, Sí. ¿no? De hecho, tú vas a conferencias y muchas veces te encuentras siempre las mismas personas, ¿no? Claro. Para haceros una idea de lo pequeño que es. Como que parece muy grande, Claro. pero luego en realidad no es tan grande si lo comparas con la cantidad de gente que hay trabajando, yo qué sé, En en biomedicina, radioterapia, en biomedicina, cualquier cosa, Sí, cualquier campo más así. No sé, que la colaboración es clave y desde el grupo apostamos por ella, no se intenta, no sé, Para que seamos nada. los primeros en hacer algo, porque luego además es un campo tan complejo y la gente se especializa tanto en una cosa tan concreta que vale, tú sabes hacer eso, pero necesitas la ayuda de 27.000 personas Claro. más para poder hacer lo otro, incluso lo tuyo mismo a veces, que tengas que preguntar a otro experto, necesites ayuda de otro país, de otra máquina. Así que, pues nada. Claro, yo creo que al final, dentro de unos años, cuando ya logremos lo que se está proponiendo con la fusión, podremos afirmar que se haya conseguido en el ITER, aquí en Sevilla o donde sea, que esto ha sido realmente un trabajo Sí, en equipo, totalmente. que el mérito lo tenemos todos realmente. Quizá el mérito se lo llevará una única persona, pero todos sabremos que, No, Bueno, que hay un montón de gente detrás. básicamente. sí, sí, sí. Bueno, y una vez que ya habéis comentado más o menos, explicado por encima a lo que os dedicáis, nos gustaría ya, desde el punto de vista de estudiantes de física, de ingeniería o de lo que sea, ¿cómo se llega a todo esto? ¿Qué os inspira a llegar a un puesto como este y realmente cómo se hace? Porque yo personalmente, por ejemplo, lo digo, Sí. la verdad que no tengo ni idea de cómo se hace. Yo estoy en segundo y cuando llega a cuarto, pues termino cuarto y yo no sé qué hacer después. Ya. No sé cómo se llega a un sitio así, no sé cómo... O sea, Entonces, yo creo que todos tenemos esa sensación, que no te sientas incomprendido, no sé. Incluso en cuarto muchas veces dices tú, ¿qué hago, no? Y creo que se ve el papel del estudiante de doctorado de investigación muy lejano, con mucho Claro. miedo. Sí. Necesitas ser Einstein, necesitas tener grandiosas notas y, por ejemplo, pues no es mi caso. Yo creo que, por ejemplo, sí que el concepto de tokamak, la primera vez que lo escuché fue en bachillerato y ahí como que me sorprendió mucho y me gustó mucho, pero luego a lo largo de la carrera ya no lo vi más en mis primeros años y me olvidé. Sí que siempre he sido más afín a lo mejor a asignaturas de nuclear, de cuántica, más que a lo mejor de estado sólido o mecánica y onda, y más o menos así me dirigía a donde estoy ahora. Pero ya cuando llegué a cuarto, pues tanto que tuve una asignatura en la que pues, estaba Eleonora Biecer dando clases y nos mencionó, pero yo además ya había tenido compañeros y amigos que habían o tanto de alumno interno con el grupo o habían ya hecho el TFG. Entonces más o menos pues te hablaban de lo bien que estaba, lo guay que era, que decía yo, pues a mí si esto me gustaba antes, pues oye, lo voy a intentar. Y yo pues hice el TFG, luego hice el máster ya sabiendo que quería hacer TFM, también hice un año como de, digamos, becaria en el grupo y ya ahora estoy pues haciendo mi tesis del mismo tema con el que empecé con el TFM y con mi proyecto de investigación como becaria. Entonces, como que he seguido un camino bastante concreto. Pero sí me gustaría decir que no es el único camino, que aquí en el grupo también hay gente que viene de otras ramas. Tenemos una compañera que ahora va a entregar la tesis y ella hizo ingeniería aeronáutica, que no pensaría que lo unes. Claro. También hay gente que hace ingeniería de la energía, matemáticas, materiales. Y luego hay gente que a lo mejor ha hecho el TFM de una cosa y luego dice, voy a cambiar totalmente y empieza a hacer la tesis. Y todo, o sea, un poco el estudiante de doctorado lo que se tiene es que ir adaptando y se aprende mucho a adaptarte a lo que venga y a resolver lo que venga sin agobiarte mucho o intentar no agobiarte mucho. y luego sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, que fuimos a dar la charla en el CEFIMO, a mí me quería ir sabiendo que había dejado claro que para hacer un doctorado no tienes que ser ni un genio, ni dedicarte solo a la investigación y olvidarte de todo lo demás, ni tener las mejores notas del mundo. Las notas son muy importantes, pues si vas a querer tener una beca
o si vas a querer optar a ciertos premios o proyectos, pero por ejemplo, en el mundo de la fusión, como hay tanta inversión, hay sueldos bastante competitivos. Entonces, la gente no debería preocuparse por, es que si no me dan una beca, no me dan una FPU, voy a tener que trabajar gratis. Creo que eso pasa en otros campos, desgraciadamente pasa, pero por ejemplo en nuestro grupo no es el caso. Así que tienes que, pues, demostrar interés, demostrar que trabajas bien, demostrar que sabes que vas a hacer las cosas bien. Pero yo, por ejemplo, sí que estaba muy agobiada durante toda la carrera. Es que mi media no es de 10, ni de 8, ni mucho menos, no voy a tener matrículas de honor, entonces no sé qué, porque era todo lo que oía de cómo había que hacer un doctorado y cómo había que llegar a aquello. Y sí tenía muy claro que quería hacer investigación, pero lo veía muy lejos porque no veía que tuviera lo que tenía que tener para ser investigadora. Y eso más o menos también el síndrome del impostor que te sigue toda la vida, que aunque te haga un poco humilde, también te puede jugar malas pasadas, ¿no? Pero que, verá, cada uno puede ir más o menos generando su camino con sus capacidades y limitaciones. Y además me parece que es un grupo en el que, según lo que a ti te guste y lo que quieras trabajar, pues puedes encontrar un proyecto que sea más afín a lo tuyo, ¿no? Entonces, pues puedes venir, como ya decíamos, de cualquier campo de la ciencia. Sí. Yo creo que Julia y yo tenemos trayectorias bastante paralelas en el tiempo. Pero muy diferentes. Muy diferentes, claro, porque ella en la Facultad de Física, yo en la Escuela de Ingeniería. Y un poco eso ¿no? Un poco también por compartir cómo fue mi trayectoria, ¿no? hasta aquí. Me gustaba lo que decías, ¿no? Lo que decías, Guille, de esta duda existencial que te llega cuando llegas a cuarto y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Yo no sé. A mí me pasó también, claro. Es que es lo normal. Cuando fui a hacer la selectividad y fui a decidir, ¿no?, qué carrera quería hacer, estaba un poco entre física e ingeniería. Al final pues me decanté por la ingeniería. Pero siempre durante la carrera me quedó un poco como la sensación de, a lo mejor es que me gusta la física, no sé si... no, me queda ahí un poco como esas ganas de, ostras, y si hubiese hecho física, me gustó mucho mi carrera, pero es verdad que era como, también me gustaría haber profundizado más, ¿no?, en esa otra parte. Entonces llegué a cuarto de carrera y claro, llega un momento en que tienes que decidir de qué hacer tu TFG, ¿no? Y como yo no sabía muy bien de lo que quería hacer, ni tenía como asignado, ni tenía en mente ningún profesor en concreto con el que quería hacer un proyecto, pues me fui a lo que se hace, ¿no? Que es, te vas al tablón, no físicamente, ¿no? Eso ya lo suben, ¿no?, a la web de la escuela. Y ahí los profesores que quieren suben sus proyectos para TFG y tú pues te apuntas al que más te interese y si te cogen pues lo haces, ¿no? Y bueno, os podéis imaginar, ¿no? En mi carrera, claro, tú pasabas, ¿no?, el tablón, ibas viendo los títulos y os podéis imaginar el tipo de proyecto que había. Pues yo qué sé, cosas muy específicas, ¿no? Pues, diseño de una subestación eléctrica, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cosas así, ¿no?, por poner un ejemplo. Pero entonces yo estaba viendo eso, tal, y uno de los títulos de TFG que me llamó la atención precisamente por lo contrario, porque era súper inespecífico. Se titulaba Introducción a la fusión nuclear, ¿no? Y claro, yo, pues eso, un poco igual que Julia, había escuchado hablar de la fusión en algún momento, de forma muy de pasada, de esto de ITER, tal, pero bueno, digamos que era una cosa que, oye, pues esto podría estar guay. Y entonces, como me llamó la atención, hablé con el profesor Manolo Toscano, que era el que llevaba este TFG, y a partir de ahí pues fue cuando me enteré de que había un grupo que se dedicaba a esto en la universidad y que además estaban construyendo un tokamak, ¿no?, que yo no tenía ni la más remota idea de que eso se estaba haciendo en la universidad, ¿no?, tan cerquita. Entonces la trayectoria fue un poco parecida a la de Julia. Empecé con el TFG,
Luego pues seguí hice mi máster de Ingeniería Industrial. Durante ese periodo pues estaba trabajando también a tiempo parcial en el grupo. Hice mi TFM y ya, pues eso, hace bien poquito empecé el doctorado, en diciembre del año pasado. Y una de las cosas que más guays fue el poder, empezar mi doctorado en un sitio que ya conozco, con gente que ya conozco y con un proyecto que ya conozco. Y eso la verdad que fue guay. Y recalcar lo que decía Julia. Aquí no, para ser investigador y en nuestro grupo y en realidad en cualquier otro, no hay que ser un genio ni tener todas matrículas de honor, o sea, nada más lejos de la realidad. Sobre todo hay que... Es una persona con matrículas de honor. Tengo alguna que otra, no, pero, ¿Alguna por ahí? Alguna por ahí hay, pero que es así, que no todos son las notas, son muy importantes. Eso hay que decirlo claramente. No solo ya eso para todo, para el Erasmus también. O sea, que quiero decir que por suerte o por desgracia, las notas son como el baremo más fácil, ¿no? Para optar a ciertas becas, a ciertas cosas, ciertas ventajas, pero luego la parte de curiosidad científica, la parte de que te guste compartir la investigación que haces, la parte de que tengas ganas de invertir tu tiempo en un proyecto, de tener esa meta de una tesis doctoral y de aportar, ¿no? a la comunidad científica, está ahí también, y eso es independiente de que saques 10 o saques 5. Eso es lo que cada uno le interesa más y lo que le gustaría hacer, ¿no? Pues sí, la verdad. Y además, desde que empezaste entonces este camino del doctorado, al final pues de cambiar a ser estudiante, estás haciendo pues el máster también, al final tu vida y la rutina van cambiando. Entonces, haciendo el doctorado, ¿cómo diríais que es vuestro día a día y el trabajo que realizáis, cómo lo estructuráis de cara a cómo tengo que ir sacando estos resultados para aportar a mi proyecto y a la ciencia y en ese sentido? Y además, pues, ¿qué cosas habéis ido aprendiendo este tiempo pues, de esta etapa académica y laboral? Creo que si pienso en todos mis compañeros o estudiantes de doctorado que conozco, creo que un patrón que sí se repite es que todos nos sabemos organizar o intentamos organizarnos muy bien, de manera que no te coja el toro, algunas veces pasa, pero también que puedas compaginarlo con tu vida personal y el resto de cosas que te gustan. Todos tenemos hobby, todos tenemos actividades extraescolares como si fuéramos niños de 8 años. Creo que tengo ahora más actividades extraescolares e intento hacer más cosas que cuando estaba en cualquier otra etapa de mi vida. Pero sí que, por ejemplo, en mi caso, la rutina o mi día a día, si estoy aquí, pues como decía antes, tiene un poco de todo. Tiene tanto, pues tengo una parte de mi proyecto que es más experimental y otra que es más estar sentada en un ordenador y tienes que estar ok con eso, ¿no? Entonces, pues yo llego, abro mi ordenador, muchas veces hay un montón de emails que tienes que contestar, reuniones que tienes que tener, algunas que te gustaría tener y otras cosas que se resuelven con un email, pero pues es lo que hay. Y luego pues hay una gran parte que es escribir código para poder analizar datos, para poder visualizar esos datos, diseñar pues a lo mejor experimentos antes de poder ir a hacerlos, y mucha parte pues tanto de divulgación como estamos aquí hoy, como de una gran parte de la vida de un investigador es la exposición de esos resultados y el saber comunicarlos. Pues tienes que ir a conferencias, tienes que dar seminarios, tienes que presentar un póster, escribir un paper. Me parece que algo que una persona que investiga tiene que saber hacer muy bien o intentarlo es comunicar eso. Entonces no es solo, vale, tengo este resultado, me lo quedo para mí y ya está, no. Tú tienes que presentárselo al resto de la comunidad científica y a veces al resto de la comunidad de la población, como estamos haciendo hoy aquí. Entonces eso es una gran parte importante, que además, pues para la gente que como a mí nos encanta viajar, está muy bien porque estás muchas veces en muchos sitios, ya sea de conferencia o si tienes que hacer una estancia científica y experimentos. Yo pues eso voy y vengo mucho a Alemania porque es la máquina con la que trabajo, pero tenemos otros compañeros que vienen mucho a Reino Unido, a República Checa, como decíamos, a Francia. Y estructurarlo, pues algunas veces te dirigen más porque tienes deadlines de cosas que tienes que entregar, de reuniones que tienes que presentar. También las va marcando un poco según el tipo de
dinámica que tengas con tu supervisor, de cada cuánto te ves, de qué le presentas. Entonces, eso también te obliga un poco a llevar un ritmo. Y por el otro lado también, teniendo en cuenta que como no quieres que te coja el toro, yo por lo menos personalmente intento empezarlo todo con muchísimo tiempo de antelación, porque hay que llevar unos tiempos, no solo es la deadline, sino que, si yo qué sé. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo un póster, primero se lo tengo que enseñar a mis supervisoras, luego lo tengo que mandar a los coautores, luego se lo tengo que mandar a otra gente, y entonces no es solo el deadline de me toque X conferencia, sino que tengo que considerar anterior a eso un montón de mini deadlines que te van diciendo qué tiempos tienes que hacer para organizarte. Entonces hay veces que te mueves por prioridades, otras veces que te mueves más por lo que te apetece hacer ese día, porque cosas tienes que hacer aunque no te apetezcan, y dónde estás, qué tienes que hacer, qué es lo que vas a tener que hacer en los próximos meses, pero siempre intentando mantener también un poco la cordura de va a haber momentos en los que pues si tienes que hacer una cosa, tú eres al final un poco tu propio jefe, entre comillas, porque aunque lo que tú hagas también repercute al grupo, al final es tú quien lo presenta. Entonces, si tú lo vas a llevar a un congreso, aunque quien quede mal también es el grupo, quien más mal va a quedar eres tú si no lo tienes a tiempo o lo tienes mal. Entonces, tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te marcas tus ritmos para bien o para mal. Hay a quien le viene bien, hay a quien no. Entonces, cada uno también un poco se lo plantea como le viene mejor. Pero manteniendo también eso, una estructura de decir, llego a esta hora, me voy a esta hora, hago las horas que, a no ser que tenga un montón de carga de trabajo, las horas que tengo que hacer, sabiendo que no voy a estar aquí hasta las 10 de la noche. Ha habido días que hemos estado hasta las 10 de la noche, ha habido días que a las 5, como una persona normal, te puedes ya empezar a recoger para irte y hacer el resto de tu día a día fuera de la oficina. Sí, yo desde que estoy en el grupo he aprendido muchísimo, porque no hay más remedio, a organizarme. Yo era dentro de lo que, o sea, no me considero una persona desorganizada, pero sí es verdad que a la hora de estructurarme para llevar a cabo pues mis deadlines, mis tareas, pues un poco solía ir como libremente, como yo en mi cabeza iba pudiendo. Pero claro, llega un momento en que te das cuenta que a veces eso no es muy viable, y hay momentos en los que yo he tenido la sensación de que no saber por dónde empezar, de que tienen como muchos frentes abiertos y tal. Entonces yo, un hábito que he adoptado últimamente, ¿no? Desde hace unos meses, es, por ejemplo, yo tengo mi agenda y todos los días cuando llego por la mañana al laboratorio, lo primero que hago es hacer un listado de las tareas que se me ocurren o que tengo, ¿no?, pendientes de otros días, que quiero hacer, ¿no? Y entonces primero hago ese listado sin orden ninguno y luego intento más o menos trasladar esas tareas a una línea temporal de ese día. Entonces decir, vale, pues a esta tarea voy a intentar dedicarle ahora, ¿no? Si he llegado a las 9, pues ahora una horita a esto. Luego de 10 a 11 tal. Luego, pues a las 11 tengo una reunión, pues ahí es la reunión. Luego ya tal. Entonces de esa manera un poco eso me ayuda a tener como plasmado en el papel una organización y saber cómo usar mi tiempo más o menos de manera más o menos efectiva, y siempre teniendo en mente como todas esas cositas que tengo que hacer, pues voy poquito a poco, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, a mí me ayuda bastante, y yo creo que para cualquiera, ya sea investigador o no, creo que es un hábito que es bastante útil. Y nada, eso, la verdad que un poco lo que venía diciendo Julia, ¿no?, cuando ha dicho somos un poco nuestro propio jefe. Realmente yo creo que es una buena manera de enfocarlo, porque hay que tener en cuenta que cuando eres estudiante de doctorado, aunque ya digamos tienes un ritmo de trabajo que es un horario que es de un trabajo como tal, no hay que olvidar la parte de estudiante, es decir, nosotros estamos en un periodo de formación y todo lo que trabajamos realmente lo estamos acumulando todo ese trabajo con un objetivo que es para nosotros, que es pues, sacar la tesis y ser doctor, ¿no?, que al final lo que queremos.
Entonces yo creo que eso también es importante para cualquiera que esté pensando en empezar un doctorado, es no olvidarse de eso, que, que al final lo que tú haces tiene que repercutir en que estás haciendo cosas para ti, y que tus supervisores, aunque son un poco tus jefes, son tus supervisores, y ellos están ahí para guiarte y ayudarte para que consigas ese objetivo que es para ti, ¿sabes? Entonces a mí esas son un poco las cosas que en el día a día del trabajo me ayudan para estar centrado. Y luego, por supuesto, lo que decía Julia, no olvidarse del tiempo libre, cultivar aficiones e inquietudes fuera del trabajo. Eso es súper, súper importante. Porque, vamos, creo que no hace falta ni explicar por qué es importante tener momentos tuyos o en otros ambientes, con otra gente, en el que hagas cosas diferentes y te puedas despejar y no estar todo el día pensando en el trabajo, ¿no? O sea, que eso yo creo que son un poco las cosas. O sea, además el doctorado hay que dejar claro que es duro, que no es una cosa fácil, no es... Si la carrera, por ejemplo, te parece dura, cuando llegas al doctorado la carrera te parece un paseo, pero sí que juega mucho el papel de me gusta muchísimo lo que hago y no me pesa estar aquí. Yo he decidido hacer el doctorado, nadie me ha obligado. Si te das cuenta que no te gusta, pues siempre te puedes ir, ¿no? Pero que es una cosa que es verdad que te tiene que gustar mucho para que no te pese, para que no se te haga bola, y que para que las horas que eches en una oficina, en un laboratorio, en un taller o lo que sea, sepas que tienen un fin y que es algo que te está gustando. Hay días que no te apetece venir, hay días que estás mejor en tu cama y hay días que por cuestiones de la vida pues te pesa más una cosa u otra. Pero si en general tienes muchísima ilusión por lo que haces y te gusta lo que es tu día a día como estudiante de doctorado y como investigador, pues todo se lleva mejor. Y también es verdad que tener otras cosas pues ayuda, porque si no estarías todo el día... no sé, pues también sí. Lo que habéis comentado de todos los viajes que hacéis, que Sí, está súper chulo, también ¿no? ayuda Conocer un mucho, montón de gente y todo eso. porque también te da como el decir, el cambiar un poco de rutina, que aunque el tener una rutina es muy importante, pero decir de vez en cuando estoy en otro espacio, con otra gente, con otras tareas y bueno, al final, que verá, muchas veces viajas a un sitio y ese sitio no lo ves, porque no sales de una sala de conferencia de 8 a 8 de la tarde. Pero siempre intenta sacar un momento también pues para tener un rato de tiempo libre y por lo menos decir, mira, voy a disfrutar aunque sea 6 horas del viaje ya que me da el paseo, ¿no? Pero aparte de eso, pues es un contexto en el que conoces a un montón de gente de tu campo o no, o un poco más alejado a lo que haces, pero que tiene el mismo objetivo y pues también construye relaciones que te van a servir luego para, pues tienes dudas o si tienes que volver a contactar con ellos. No sé, a mí me parece una experiencia muy guay y creo que una parte muy, muy guay de nuestro grupo es que se le da mucho peso a ese tipo de experiencias y se intenta empujar mucho a tener ese tipo de experiencias. También por quitarte los miedos a tener que hablar en público, a tener que colaborar con gente de otros países, a tener que hablar idiomas que no son tus idiomas maternos y exponerte a eso desde el principio. Sí, totalmente. O sea, hablando del tema de viajes, conferencias, yo durante la carrera siempre me imaginaba hacer el máster, si iba a hacer el doctorado, hacerlo fuera de España. O sea, era como una idea que yo tenía que, oye, pues me gustaría tener esta experiencia. Y realmente una de las razones por las que al final decidí quedarme aquí en Sevilla a hacer el doctorado, primero porque me parece que la oportunidad, ¿no?, de trabajar en este grupo y en estos proyectos, pues una oportunidad fantástica para aprender un montón y tener esa experiencia tanto internacional como aquí en la universidad con nuestro propio proyecto de fusión con un tokamak. Pero eso, también otro de los factores que me animó fue tener la certeza, porque lo veía, porque llevaba ya tiempo en el grupo, de que es que todo el mundo tiene la oportunidad de irse fuera, de pasar tiempo, hacer estancias en otros institutos de investigación, ya sea en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no?, por poner algunos ejemplos. Y también todos los años pues ir a una conferencia que será también fuera de España. Es decir, que al final
una cosa muy guay del doctorado que estamos haciendo es que realmente tenemos muchas oportunidades para tener experiencia internacional. Y un poco para mí eso era importante, porque al final yo quería como parte, ¿no?, de mi formación, quería tener ese tipo de experiencia, y el grupo y los proyectos me dan esa oportunidad. Entonces yo creo que eso, para la gente que esté escuchando el podcast, que tenga también esa inquietud, yo creo que es importante que lo sepa, ¿no? Que hacer un doctorado también. O sea, nosotros hacemos el doctorado internacional, que implica ya que te tienes que ir al menos o 3 Claro. meses o Claro. 3 veces un mes de estancia. Sí. O sea, ya de partida te claro. tienes que ir, o sea que... Sí. Hablamos mucho, ¿no? No, que va, o sea, está genial. De hecho, No, sí, por mí, es mucho vaya. mejor que incluso, imagínate que no tuviéramos nada que decir, Ya, sería un ya. poco raro, ¿no? Que en general a Juan y a mí nos gusta hablar. Sí, la verdad que sí. Yo, si fuera por mí, me quedaba aquí hablando y grabábamos. Claro, Creo que, no, que sí. si os fuera y seguiríamos Capítulo aquí de 2 hablando de horas. Hacer una parte 2, ¿no? Quizás. Yo diría así un poco para cerrar el capítulo de hoy sobre todas estas experiencias y aprendizajes que os habéis llevado. Así, si tuvierais que decir ahora y dejar aquí algún tipo de consejo o información que os hubiera gustado saber en su momento acerca, pues, de las oportunidades, de la mentalidad de cara a este mundo, o tips para nuevos investigadores o la gente que se lo está planteando, ¿qué diríais? Yo, que no hubiera tenido tanto miedo, tanta inseguridad de va a ser muy complicado llegar hasta ahí, porque, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, suspender algún examen de física en bachillerato y decir, ¿cómo voy a estudiar física? Se suspendió el examen de física. Y ahora lo pienso y, claro, entendía en el contexto aquel mi angustia, pero ahora es una pamplina, porque, no sé, creo que, aunque me parecía muy complejo, ahora no me parece tan complejo el haber llegado hasta aquí. Ha sido complicado, he tenido que, no sé, construirlo poco a poco, no me ha caído del cielo, pero creo que al final todas las preocupaciones que tenía han sido un poco para nada. También el pensar de, es que voy a hacer una cosa que apenas he visto en la carrera, yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Acabas en un trabajo, en cualquier carrera, acabas en un trabajo y más en la investigación con cosas que probablemente o no has visto para nada o has visto muy por encima, o si lo has visto tampoco va a ser lo que vayas a hacer. Y también pues lo que decíamos antes, que no agobiarse tanto por las notas, que pues sí, a mí no me van a dar una FPU como le han dado a Juan, pues ya está. No sé, que estamos es los lo dos que para hay, los en dos, plan, o sea que- es lo que hay, pero me va bien y no creo que también eso, demostrando que sabes trabajar y que hacer las cosas bien, pues no hace falta tener esa pedazo nota. Y sí que daría un consejo, y es que todo aquel que esté un poco a lo mejor dudando, que no sepa cómo va el mundo, la financiación, si se va a comer los mocos, si va a tener un buen salario, cómo es la investigación en España, pues intentad siempre acercaros a gente que ya esté dentro, que los podéis encontrar muy fácilmente en la facultad, si venís a un instituto de investigación de excursión o no, o simplemente a preguntar, si mandáis un correo a cualquier persona que conozcáis o que os suene, que creo que, o sea, no voy a hablar por todo el mundo, pero la gran mayoría de los que nos dedicamos a esto nos hace muchísima ilusión guiar a gente que no está y que le gustaría, porque todos hemos estado ahí y es un poco como el decir, mira, todas mis preocupaciones se las voy a resolver a esta persona o voy a intentar guiarla para que pues acabe bien. Y todos estamos dispuestos a resolver dudas y a divulgar, porque al final eso, me parece que una gran parte de la investigación no es solo el estar encerrado en un laboratorio, sino el comunicar y el hacer llegar tus ideas y tus resultados a una población más cercana, que no tiene por qué tener el mismo conocimiento que tú y que también tiene derecho a entender lo que hace. Claro. Sí, yo un poco lo mismo, ¿no?, que dice Julia. La verdad que eso fue, por ejemplo, el consejo que tú das de acercarte a los investigadores, a los estudiantes de doctorado y que te explique un poco, es algo que yo no hice por ejemplo, y me hubiese venido súper bien para entender mejor, ¿no?, luego lo que un poco, ¿no?, te espera en este proceso. Y luego también añadir, quizá, que no lo hemos tocado mucho, pero realmente de una trayectoria académica
en la universidad, una parte muy importante, ya sea porque tienes que hacerlo obligatoriamente durante el doctorado o porque después vas a seguir en la universidad, es la docencia. Sí. A mí era una de las cosas que más me tiraba para atrás, era el decir, yo no sé si voy a ser buen profesor, Claro. no sé si esto se me va a dar bien o me va a gustar. A mí me da respeto esto de, ¿no?, ponerme ahí en un aula y empezar a explicar cosas, ¿no? Sin ser yo nada más que un estudiante de doctorado. Y la verdad es que ahora estoy como teniendo mi primera experiencia como docente, dando algunas clases prácticas, algunas tal. Y yo lo que me he dado cuenta es que está súper guay, en verdad. Es que estás un poco en la misma línea de comunicar, de divulgar. Al final es un poco lo mismo, es comunicar una información a un público y hacerlo entender y hacerlo de manera amena en lo posible. Y ahora me estoy dando cuenta que, oye, que en verdad me gusta mucho, ¿no? Esto de dar clases y, ¿no?, hacer un poco el profe, ¿no? En vez de estar, ¿no?, del otro lado. Entonces, nada, eso pues, un poco eso es lo que yo creo que queremos. Pero, o sea, aunque esté de acuerdo contigo, sí que es verdad que me gustaría decir que no todo investigador tiene que dar clases, que yo siempre es algo que he llevado como junto, pues es que si hago investigación tengo que hacer docencia. A día de hoy no lo tengo que hacer porque dentro de lo que es él como tiene una FPU pues tiene que dar clases, yo como no la tengo pues vale, pues no me llevo el dinero que él, pero no tengo que dar clases. Creo que no me desagradaría, pero que puede ser investigador adjunto a un instituto de investigación o una universidad sin tener por qué dar clases o dar muchísimas horas de clase. No es por a quien le angustie tener que estar en una tarima dando clases o algo así. Y otra cosa que sí me gustaría decir, sobre todo también un poco enfocado a las mujeres en campos como física, ingeniería y demás, es que creo que llevamos mucho más debajo del brazo todo el síndrome del impostor que a lo mejor compañeros míos que se han deshecho de ir hace más tiempo. Nos creemos que no podemos llegar tan fácilmente, aunque es verdad que tenemos a veces más obstáculos, pero que no podemos optar tan fácilmente a ciertos puestos que compañeros sí. Me gustaría desmentir eso. Es verdad que hay obstáculos, es verdad que hay veces que es más complicado y es verdad que estás un poco hasta la coronilla, pero me gustaría animar a todas las chicas que estén estudiando cualquier carrera o cualquier etapa educativa, que también tenemos lugar en la investigación y en la fusión, que se nos ve poco algunas veces porque no somos tantas como deberíamos ser, pero que por favor, que yo veo el número crecer y espero seguir viéndolo crecer. Sí. Espero, no sé, cuando tenga yo que dar alguna clase, pues llegar a una clase en la facultad y que sea 50-50 y no... Sí, Vale. sí, yo por terminar, vamos, eso. Totalmente de acuerdo con lo que... Vale. Con lo que como no puede ser de otra forma, claro. Y ya barriendo un poco para casa, decir que en la fusión todas las ramas de la ingeniería tienen un papel. Eso es una cosa que te das cuenta enseguida de cómo desde la ingeniería de materiales hasta la ingeniería civil, hasta la ingeniería electrónica en mi caso, todas esas ramas tienen un papel súper importante en la fusión, son necesarias y por lo tanto necesitamos esos perfiles para llevar adelante estos proyectos. Entonces, pues nada, eso que por si hay algún ingeniero por ahí o ingeniera que escuche, que le llegue este podcast, pues que lo sepa, que en la fusión tenemos los brazos abiertos. Para todos y para todas. Y para todos. Y para todos. Pues es que nosotros solemos terminar diciendo que digáis una frase, pero ya lo habéis dicho todos vosotros, así que en verdad o sea, habéis hecho el final perfecto. Así que nada, bueno, agradeceros a los dos. Chocajón. Agradeceros a los dos un montón por venir al podcast y por dejarnos grabar aquí. A vosotros por darnos la oportunidad. Y nada, ¿qué te decía? A vosotros. No. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.